Buenas noches. Buenas noches a todos. Eh, Quiero agradecerles y darles una bienvenida a las sesiones académicas organizadas por la Sociedad Latinoamericana de Residentes de Neonatología. Yo soy Ilia Ortiz, residente de pediatría de cuarto año. Actualmente me encuentro en el Hospital Especializado Materno Neonatal de Santa Lucía, Cotzumalguapa, de Guatemala. Agradezco a todos los que nos acompañan en este momento. También agradecemos a todo el equipo de trabajo que se encarga de hacer posible estas sesiones académicas. Les informo a todos que las sesiones serán grabadas y posteriormente serán subidas a nuestro canal de Facebook para quien pues no pueda conectarse o desee volver a verlas. Puede revisar nuestro canal aproximadamente una semana después. La sesión del día de hoy será enfermedades endocrinológicas más comunes en el paciente neonatal. Platicamos con la doctora Ivania Hernández, con quien se consideró que vamos a dividir la charla en dos partes para poder darla a profundidad y poder abarcar mejor el tema. Para el desarrollo del tema tenemos a nuestra invitada especial, que es la doctora Ivania Lourdes Hernández Portillo. Para presentar a la doctora Hernández, tenemos a la doctora Pamela Ledesma Delgadillo, quien es médico pediatra y neonatóloga con estudios realizados en Bolivia. Tiene un diplomado en fonoaudiología neonatal, investigación y nutrición neonatal, con quien coordinaremos la sección de preguntas al finalizar la sesión, por lo que pueden ir escribiendo sus comentarios o preguntas en el Zoom o vía Facebook, por donde también transmitimos. Además, agradezco al Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, quien nos apoya brindándonos 2 horas crédito para los médicos colegiados activos de Guatemala, a quienes invito a pinchar el link que será enviado vía Zoom o vía Facebook al finalizar la sesión con una palabra clave. Cedo el micrófono a la doctora Ledesma. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias, doctora Lilia. Muchas gracias. Bienvenida, doctora Ivania. Saludos a todos. En este momento me encuentro en Bolivia, soy pediatra neonatóloga. Aquí estamos presentes de todo el mundo en realidad y agradecemos todo esto al grupo de Solar Reneo. Entonces, para empezar, tengo el honor de presentar a la doctora Ivania Lourdes Hernández Portillo, quien ha culminado sus estudios como médico general en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Valle de Sula. Es especialista en pediatría, ha salido de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Culminó la subespecialidad en endocrinología pediátrica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente la doctora se encuentra trabajando en el Hospital Regional de Noroccidental, jornada matutina, y la práctica privada la está realizando en el Hospital Semesa y en el Hospital del Valle como jornada vespertina. Doctora, es un honor tenerla en plataforma, de que nos pueda dar estas charlas, enriquecernos más con el tema, porque realmente endocrinología es bastante rebuscado todavía. Es una de las falencias que tenemos nosotros los pediatras neonatólogos. Entonces, muchas gracias por estar presente. Le cedo el micrófono y la presentación. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias a la Sociedad Latinoamericana de Residentes de Neonatología por la invitación. Y para mí, la verdad que es un honor, pues, darles esta clase y compartir un poquito con ustedes de las endocrinopatías en recién nacidos, ya que, como dicen por ahí, la mejor forma de aprender es enseñar. Y quiero que por favor se sientan en la confianza de interrumpirme si algo no les queda claro o de hacer preguntas a medida que vaya desarrollando el tema o comentarios que serán bienvenidos, porque sé que aquí hay de muchos países de Latinoamérica, entonces pues podamos compartir todos juntos conocimientos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a dividir un poquito el tema porque sí, la verdad que es un tema bastante amplio y vamos a ver hasta dónde podemos avanzar esta noche. Entonces vamos a iniciar. Este tema lo dividí en las endocrinopatías como más frecuentes y que día a día nos vemos expuestos tanto como médicos pediatras como médicos neonatólogos. Entonces vamos a iniciar hablando de los desórdenes del metabolismo de los carbohidratos.
Vamos a hablar sobre las alteraciones tiroideas más frecuentes en los recién nacidos, cuáles son las diferencias en el desarrollo sexual y un poquito sobre desórdenes en el metabolismo del calcio. Entonces, para iniciar, vamos a hablar de los desórdenes del metabolismo de los carbohidratos. Entonces, vamos a empezar hablando del hijo de madre diabética, ¿verdad? Entonces, recordemos que el nacimiento es un periodo importante de transición y cuando hablamos de recién nacidos, hijos de madres diabéticas, todavía esa transición es súper más difícil, porque el recién nacido pasa de un ambiente de hiperglucemia, de un ambiente de estrés metabólico, un ambiente de estrés oxidativo, a un ambiente donde se interrumpe todo ese estrés, toda esa Doctora, hiperglucemia en el momento en que se corta el doctora cordón. Ivani. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, doctora. Buenas noches. Fíjese que Sí. su pantalla dejó de transmitir. Ah, ok. No sé por qué, sinceramente, pero justo eso mencionan en el chat porque ahorita dejó de transmitir. ¿Podríamos revisar, por favor? Ok, déjeme volver a compartir. ¿Todavía no se ve? Fíjese que se ve, pero ahorita otra vez dejó de compartir, o sea, compartió y volvió a quitarse. Mm, mm, mm. ¿Ya? Ahora yo la veo, no sé si alguien nos podría confirmar la de los que están ya conectados. Sí, ya se puede ver. Gracias, doctora. Ok, bueno. Entonces, entonces quedamos que pasaba de un periodo de transición en el momento en que cortamos el cordón umbilical. Entonces, para recordar un poquito la fisiología al momento de la vida intrauterina, entonces, para recalcar es recordar que la placenta no tiene receptores ni responde a insulina. Entonces, en las primeras etapas del desarrollo fetal, el feto no se va a ver tan afectado por la resistencia a la insulina o por el hiperinsulinismo que tenga la madre. Entonces, pero sí se va a ver afectado por alteraciones sobre todo en la vasculatura. Por eso en esas madres que salen embarazadas y que ya son diabéticas y están mal controladas, el feto tiene más riesgo de tener embriopatía diabética, más que el recién nacido hijo de madre que desarrolló diabetes en el periodo de la gestación. Entonces, a nivel intrauterino, la glucosa que recibe el feto en las primeras etapas de vida, antes de las 20 semanas de gestación, va a ser casi la misma cantidad de glucosa que tiene la madre, porque lo hace a través de una difusión facilitada a partir de estos transportadores GLUT1 que no responden a insulina, solo responden al transporte de glucosa. Entonces así pasa la glucosa de la madre a la placenta. Y luego a través de los vasos sanguíneos, principalmente a través de la arteria y la vena umbilical, va a pasar al feto a través de los transportadores de GLUT3. Ninguno de estos dos transportadores responden a insulina, sino que es por difusión facilitada. Entonces, casi todo el total de la glucosa que pasó de la madre
al feto, que pasó de la madre a través de la placenta, va a llegar al feto. Entonces, en las primeras 20 semanas, la glucosa que tenga la mamá va a ser igual a la glucosa que tenga el feto. Pero después de las 20 semanas de gestación, va a haber un ligero cambio en la concentración de la glucosa de la madre en relación a la del feto. Entonces va a ser ligeramente mayor porque va a haber un porcentaje de esa glucosa que viene de la madre que va a ser utilizada por la placenta para poder crecer y cumplir las demandas metabólicas que el feto tiene en ese momento. Entonces, en la vida intrauterina, la energía fetal va a ser prácticamente por glucosa en un 80% y en menos cantidad por el metabolismo anaeróbico y los ácidos grasos. Pero cuando se interrumpe este aporte de glucosa cuando nace, es cuando el feto ya tiene el recién nacido ya tiene las complicaciones que veremos más adelante. Entonces, si la madre tiene hiperglucemia durante el embarazo, el feto va a tener hiperglucemia. Y entonces, en las primeras semanas de gestación, prácticamente el páncreas no puede responder a esa hiperglucemia, porque no puede secretar la suficiente cantidad de insulina. Entonces ahí el feto empieza a sufrir daño y es cuando vienen las malformaciones congénitas, que lo vamos a ver más adelante. Pero después de las 20 semanas de gestación, ahí sí el feto responde a esa hiperglucemia materna y ya crea el hiperinsulinismo fetal. Y ese hiperinsulinismo fetal va a ser el responsable de las otras complicaciones que tiene el recién nacido, como por ejemplo hay mayor captación de glucosa y por lo tanto va a haber mayor secreción de proteínas y esto va a hacer que disminuya la grasa y por lo tanto vamos a tener esos niños que son macrosómicos. Aparte que como hay mayor glucosa en el feto, él tiene de alguna manera que compensar esa hiperglucemia. Entonces empieza a aumentar tanto de número como de tamaño las células beta de los islotes pancreáticos. Y entonces es ahí cuando tenemos mayor secreción de insulina para compensar esa hiperglucemia y además mayor producción de factores proinsulinas que son IGF-1 e IGF-BP3, que son hormonas de crecimiento de las que depende el feto. Y entonces ahí vamos a tener esos niños que nacen con macrosomía fetal. Entonces, si la hiperglucemia materna ocurre después de las 20 semanas de gestación, vamos a tener recién nacidos grandes, macrosómicos. Y también estos pacientes tienen esas fases características que son como pletóricos, rubicundos, con muy alto peso, muy altos para la edad gestacional. Y también podemos tener riesgo de visceromegalias en ese momento. Por eso es que la cardiopatía más frecuente asociada con diabetes gestacional es la hipertrofia del ventrículo izquierdo y es precisamente por todos estos factores de crecimiento que se liberan. Entonces, pero si el deterioro materno es antes de las 20 semanas y esta madre ya cursa con algún grado de insuficiencia placentaria o algún tipo de vasculopatía, entonces tenemos lo contrario, restricción del crecimiento intrauterino, porque el feto no pudo recibir los adecuados nutrientes que necesitaba para crecer en las primeras 20 semanas de gestación. Entonces son dos escenarios diferentes y por eso es que muchos niños son macrosómicos, pero otros son más bien restringidos al nacer y es precisamente por esta fisiopatología. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda o puedo continuar. Todo bien, doctora. Muchas gracias. Ok, entonces siguiendo, otra de las complicaciones que tenemos en el hijo de madre diabética es la taquipnea del recién nacido. Y esta es una de las complicaciones más frecuentes, ocurre en el 40 al 50%
de los pacientes. Y es precisamente también por el hiperinsulinismo fetal, porque recordemos que en el mecanismo compensatorio de la hipoglucemia, hiperglucemia, existen hormonas contrarreguladoras. Ok, pero como hay un hiperinsulinismo fetal, entonces estas hormonas contrarreguladoras no se pueden secretar, y una de las más afectadas es el cortisol. Y el cortisol se ha visto que tiene un efecto directo en la diferenciación del surfactante. Y como hay demasiada insulina, entonces no se secreta cortisol, está ahí inhibido, y por lo tanto el surfactante se inactiva y no se puede producir la suficiente cantidad de surfactante, no se desarrollan adecuadamente los neumocitos tipo 2, y es ahí cuando viene la taquipnea transitoria al recién nacido, que es muy característica en estos pacientes. Además, como no se puede secretar adecuadamente el surfactante, entonces hay un retraso en la maduración pulmonar, que esto nos va a llevar también a la dificultad de la síntesis y la maduración del surfactante, y por lo tanto el síndrome de distrés respiratorio. Y existen otras complicaciones metabólicas en el hijo de madre diabética, y no solo nos vamos a encontrar con un niño con hiperglucemia, sino que lo más frecuente en ellos es la hipoglucemia, debido a ese mismo hiperinsulinismo que se produjo por la hiperplasia y la hipertrofia de las células beta. Y entonces estos niños es importante vigilarlos, sobre todo en las primeras 48 horas de vida, siempre y cuando tengan algún síntoma, y si son completamente asintomáticos, por lo menos vigilarlo en las primeras 24 horas de vida, porque tienen ahí riesgo de hipoglucemia. Y este riesgo todavía va a aumentar más si durante el trabajo de parto la madre recibió hartos aportes de glucosa, y va a ser más frecuente que veamos esta complicación, sobre todo en las primeras 3 horas de vida, que es justo cuando interrumpimos esa unión feto, placenta, madre, cuando cortamos el cordón, porque apenas el cuerpo del recién nacido está aprendiendo a crear los diferentes mecanismos compensatorios para la hipoglucemia. Entonces son esas primeras 3 horas de vida las más importantes y las que tenemos que vigilar en aquellos niños que son hijos de madre con diabetes. También podemos tener hipocalcemia. Este mecanismo todavía no está tan estudiado y tan reconocido, pero se ha visto que ocurre en el 20 al 40% de los pacientes, y es debido a que hay un hipoparatiroidismo funcional transitorio en la madre de hijo diabético, y entonces por lo tanto va a producir hipocalcemia. El nadir de las hipocalcemias va a ser más frecuente en las primeras 24 a 72 horas de vida. Entonces es ahí donde debemos de estar más pendientes de si presenta algún dato clínico de hipocalcemia. Si la hipocalcemia es asintomática, no necesita tratamiento, pero si presenta algún síntoma o algún dato clínico de hipocalcemia, como hipertonía, convulsiones, letargia, apneas, entonces ahí sí será importante pues el tratamiento y además el monitoreo continuo. Se debe de hacer la primera niveles de calcio en las primeras 6 horas de vida. Si tiene datos clínicos de hipocalcemia, entonces hay que hacer una corrección y repetir el control en 1 hora. Si ya está normal, hay que repetirlo en 2 horas. Si está normal, en 6 horas, luego a las 12 horas, y vigilarlo hasta 72 horas de vida, porque recordemos que entre las 24 y las 72 horas de vida es cuando tiene más riesgo el paciente de tener hipocalcemia asociada a diabetes materna. Okay.
Entonces, y podemos tener algunos problemas hematológicos, como por ejemplo la policitemia, y esto va a estar asociado también al hiperinsulinismo, porque como va a haber mayor hiperglucemia, mayor hiperinsulinismo, entonces va a haber mayor metabolismo basal y por lo tanto mayor consumo de oxígeno. Este mayor consumo de oxígeno va a hacer que se aumente la producción de la eritropoyetina y por lo tanto mayor producción de glóbulos rojos fetales y ahí viene la policitemia. Además es muy frecuente en estos pacientes que también presenten ictericia y esto va a ser secundaria, una a la hemólisis de todos esos glóbulos rojos que se están secretando en mayor cantidad. Y otra va a ser secundaria a la inmadurez hepática que puedan tener estos pacientes y por eso vamos a tener una hiperbilirrubinemia de predominio indirecto, sobre todo porque va a haber una alteración en la conjugación de la bilirrubina. También podemos encontrar deficiencias de hierro y esto va a ser por un tema de redistribución de los glóbulos rojos. Entonces, un mal control metabólico en la madre nos va a llevar a enfermedades microvasculares. Y estas enfermedades microvasculares es las que nos va a dar las malformaciones congénitas. Por eso es que si la madre ya tiene diabetes y estuvo en muy mal control, ese niño va a tener más riesgo de malformaciones y es lo que se conoce como la embriopatía diabética. Entonces, una de las malformaciones más frecuentemente asociadas es la trombosis de la vena renal. ¿Y cuándo la vamos a identificar? En aquel paciente que tenga hematuria, que tenga una masa en el flanco y que además tenga hipertensión arterial. Entonces, ahí va a ser necesario realizar un ultrasonido Doppler para descartar que no tenga trombosis de la vena renal. Y algunas otras malformaciones más graves, como ser anencefalia, defectos del tubo neural, las cardiopatías, sobre todo comunicación interventricular, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la estenosis del colon izquierdo. Y en este va a ser muy característico aquella sintomatología muy similar a Hirschsprung y muchas veces lo podemos confundir porque va a ser un niño que va a tener alteración para expulsar el meconio, va a tener distensión abdominal y datos clínicos de obstrucción intestinal. Y entonces, pero la diferencia es que este no va a tener los ganglios positivos y que además, si hacemos un enema varitado, vamos a ver la estenosis justo en el tercio distal del colon descendente. Y todo esto asociado a mal control metabólico. Entonces, como el feto en las primeras etapas de vida tiene un metabolismo principalmente anaeróbico, este paciente no va a ser capaz de poder combatir todo ese estrés oxidativo que se está dando por la hiperglucemia. Y es ahí cuando vienen todas las malformaciones. Además, si ese feto está en hiperglucemia constante, también vamos a tener en la madre polihidramnios por la diuresis homótica que produce. Entonces, ¿cuándo vamos a considerar ingresar un paciente? Primero, que pese menor de 2.000 gramos o más de 4.000 gramos para vigilarlo. Que la madre haya tenido tratamiento con insulina por más de un mes, porque este paciente puede tener más riesgo de hipoglucemias que otro que la madre no necesitó insulina, porque eso nos habla del mal control metabólico que ha tenido la madre y que detectemos malformaciones mayores. Entonces, esos pacientes tienen que ingresarse para vigilancia y se le debe de hacer una glucosa capilar a la hora de vida y luego monitorizar de acuerdo a la clínica y manifestaciones que vaya presentando el paciente por lo menos durante 24 horas de vida. Entonces vamos a tener dos escenarios. Un recién nacido que es asintomático y otro que es sintomático. Entonces el asintomático se puede ir con su madre y siempre estar pendiente de cualquier signo que pueda presentar. Pero si está sintomático y aparte está con hipoglucemia, hipocalcemia, entonces ese niño debemos de ingresar.
y debemos de tomar glucosas capilares a los 30 minutos de la primera que detectamos que tenía hipoglucemia, luego a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas, a las 6 horas, y eso va a depender de acuerdo a la evolución clínica que vaya teniendo. Y el calcio también va a depender si tiene manifestaciones O2, pero el primer control va a ser a las 6 horas y luego si no volvió a presentar síntomas podemos hacer otro calcio control a las 24 horas. Si está asintomático se debe hacer controles a la hora de que se le hizo la reposición, luego a las 2 horas, luego a las 4 horas, luego a las 12 horas y dependiendo su evolución clínica. El hematocrito lo podemos realizar a las 6 horas de vida siempre y cuando sospechemos que el paciente pueda tener policitemia. Y los niveles de bilirrubina solo si hay ictericia, si no, no va a ser necesario. Y es muy importante que antes de que el paciente se egrese, volver a verificar si no tiene soplos para descartar que no tenga una cardiopatía, que no tenga una masa abdominal para descartar que no tenga la trombosis de la vena renal y que no haya otra malformación ahí. Ok, entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna duda o algún comentario con el hijo de madre diabética. De momento no hay ninguna duda, doctora. Podemos continuar. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito ya más del manejo de la hipoglucemia neonatal. Entonces, recordemos que cuando nosotros quitamos ese aporte continuo de glucosa que le estaba pasando la madre al feto, entonces la glucosa en el recién nacido va a disminuir hasta un punto que puede llegar hasta 55 a 60. Y por eso en las primeras 3 horas de vida es normal que le tomemos una glucosa al niño y tenga entre 55 y 60 y no lo cataloguemos como que está en hipoglucemia, porque acordémonos que hicimos una interrupción abrupta y todavía el recién nacido en las primeras 3 horas de vida no es capaz de activar sus mecanismos compensatorios para aumentar esa hipoglucemia. Y es por eso la importancia del apego precoz de los recién nacidos con su madre y la alimentación temprana, porque él no ha podido todavía crear esas hormonas contrarreguladoras para disminuir, para contrarrestar esa baja de glucosa. Entonces recordemos que las hormonas contrarreguladoras son el glucagón, la adrenalina, que estas van a activar las diferentes vías como ser la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Entonces, hasta después de pasado este periodo es que va a poder mantener el recién nacido una glucosa entre 70 a 80 miligramos sobre decilitros, que es lo normal que debe de tener toda persona. Entonces, estos mecanismos adaptativos se van a tardar entre 3 horas y más o menos las primeras 12 horas de vida para poder lograr esa regularización normal. Y es que esta hipoglucemia es una hipoglucemia hiperinsulinémica neonatal transitoria, porque en las primeras 12 horas de vida hay un umbral más bajo para la secreción de insulina. Entonces, vamos a ver esta gráfica que aquí les muestro que en las primeras 12 horas de vida, la glucosa normal del recién nacido va a ser entre 56 a 60 miligramos sobre decilitro. Y esto es por la disminución del umbral de la secreción de la insulina. Luego, pasado ese periodo, entre las 12 horas y 24 horas de vida, la glucosa empieza a aumentar porque el umbral de la insulina empieza a disminuir. Y entonces ya vamos a ir logrando mejores niveles de glucosa. Entonces no nos estresemos si en las primeras 24 horas de vida encontramos un recién nacido con glucosas entre 60 y 70,
porque es normal que se encuentre entre esos niveles. Y ya a partir de las 48 a 72 horas de vida es cuando ya tiene una glucosa normal mayor de 70. Entonces, hipoglucemia hiperinsulinémica transitoria puede ocurrir en el 30% de los pacientes. El resto puede ser que tenga unas glucosas normales desde las primeras horas de vida y eso va a depender mucho de la alimentación que tengamos y del apego precoz que realicemos con este niño. Porque recordemos que viene del aporte continuo y ya luego va a depender de que le estemos alimentando cada 2 o cada 3 horas, dependiendo el caso del paciente. Pero es muy importante que también no nos confiemos tanto, porque es justo en esta etapa, ya pasada las 72 horas, es cuando debemos de diferenciar entre si solo es una hipoglucemia transitoria por el hiperinsulinismo transitorio que está existiendo o en realidad esta hipoglucemia está persistiendo porque hay alguna afectación patológica. Se ha visto que hasta el 10% de los pacientes que tuvieron hipoglucemia transitoria pueden tener una hipoglucemia persistente. Y es ahí la importancia de los algoritmos. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con hipoglucemia que está persistiendo más allá de las 72 horas y que tenemos un aporte alto y aún así nos está haciendo hipoglucemias, entonces es ahí cuando debemos de hacer las muestras críticas, las famosas muestras críticas que las debemos de tomar en hipoglucemia. Entonces, recordar tomar una gasometría para poder valorar el bicarbonato, el lactato. Debemos de tomar cetonas, que las cetonas recomendadas para hipoglucemia es la beta hidroxibutirato, que esta se toma a nivel capilar, y debemos de mandar ácidos grasos libres en orina, que esto es mucho más difícil de mandar. Bueno, al menos en Honduras, pues no tenemos ácidos grasos libres en orina. En México sé que sí hay. No sé si en los demás países tienen acceso, pero pues este es el abordaje inicial que debemos de hacer con un paciente con hipoglucemia antes de poner la dosis de estrés. Idealmente debemos de tomar estas muestras. Y debemos de mandar hormona de crecimiento, cortisol, insulina, péptido C, para permitirnos hacer los diferentes, la marcha diagnóstica de hipoglucemia. Porque recordemos que la hormona de crecimiento y el cortisol están dentro de las hormonas contrarreguladoras de hipoglucemia. Y entonces en aquellos pacientes que además tengan algunos otros datos clínicos, podemos sospechar que puedan tener alguna alteración a nivel del eje de la hormona de crecimiento y del cortisol. Entonces, con estos exámenes iniciales nos van a permitir saber hacia dónde va a ir orientado nuestro diagnóstico. Entonces, si por ejemplo tenemos insulina alta, péptido C alto, con beta hidroxibutirato negativos, entonces eso nos va a hacer sospechar en una hiperinsulinemia del recién nacido, que vamos a ver más adelante, esta puede ser transitoria o permanente. Pero si, por ejemplo, tenemos un paciente con insulina baja, péptido C bajo, pero acidemia, entonces nos vamos a ver el lactato y la beta hidroxi. Si el lactato está aumentado con acidemia, entonces ahí nos vamos a pensar en errores innatos del metabolismo y el más frecuente es la defectos en la gluconeogénesis. Si tenemos acidemia con beta hidroxibutirato alto, entonces vamos a pensar en que pueda tener deficiencia de hormona de crecimiento, deficiencia de cortisol, es decir, ahí no vamos a tener las hormonas contrarreguladoras presentes y por lo tanto vamos a pensar en que haya deficiencia de esta. Ahora, si tenemos, si en la gasometría no encontramos acidemia, pero la beta-hidroxibutirato está negativa con los ácidos grasos libres en orina negativos, entonces aquí vamos a pensar en el hiperinsulinemia y más si tenemos insulina y péptido C alto.
Si la beta hidroxi está negativa y los ácidos grasos en orina están positivos, entonces aquí nos vamos a sospechar un defecto en la oxidación de los ácidos grasos. Entonces este cuadrito es súper práctico porque aquí podemos saber hacia dónde va a ir orientado nuestro diagnóstico o si solo se trata de un hiperinsulinismo transitorio. Entonces existen muchas causas de hiperinsulinismo, pero las que debemos de detectar como más tempranamente es aquellas que nos pueden llevar a un hiperinsulinismo transitorio. Ya si descartamos que no tiene ningún factor de riesgo para hiperinsulinismo transitorio, entonces ya irnos a pensar en las otras causas de hiperinsulinismo genético o que tengan alguna deficiencia o algún error innato del metabolismo. Entonces, el hijo de madre con diabetes tiene riesgo de hiperinsulinismo transitorio por la hiperplasia de las células beta. El grande para la edad gestacional, pues generalmente está relacionado con alguna alteración de la glucosa de la madre, entonces también puede tener riesgo. El que está en estrés metabólico, ya sea por asfixia neonatal, porque fue restringido, porque porque la madre tuvo preeclampsia, porque tuvo síndrome de aspiración meconial. Entonces hay que tratar las causas desencadenantes para mejorar ese hiperinsulinismo. Y también recordar que aquellos pacientes con hiperinsulinismo transitorio, el tratamiento básico es dar un aporte glucémico ideal. Por ejemplo, de pronto lo tenemos que alimentar más seguido, o sea, con más tomas cada 2 horas, estar pendiente de las glucosas, porque estos pacientes con hiperinsulinismo son los que tienen más riesgo de daño neurológico, porque si recordamos este cuadrito, los pacientes con hiperinsulinismo tienen tanto betahidroxibutirato negativo como ácidos grasos libres negativos. Y estos tres, la glucosa, las cetonas y los ácidos grasos son sustratos importantes para el cerebro y es por eso que estos niños tienen más riesgo de daño neurológico porque se quedan básicamente sin todos los sustratos. Y es ahí cuando debemos de tener cuidado. Ok, entonces, ¿cómo definimos hipoglucemia neonatal? Entonces, hay diferentes sociedades que las dividen en diferentes valores. Pero en general, en términos generales, la hipoglucemia es la glucosa sérica con un valor de 2 desviaciones estándar por debajo de la media poblacional. Entonces, la Asociación Americana de Pediatría dice que en las primeras 4 horas de vida, es normal que la glucosa esté en 40 miligramos sobre decilitro y que solo vamos a considerar hipoglucemia cuando esté por debajo de 40 miligramos sobre decilitro. Entonces todos diremos aquí, Dios mío, pero 40 es muy bajito. Ok, entonces ahí es importante vigilar el estado general del paciente y ver que no tenga síntomas de hipoglucemia, ¿verdad? Pero la Sociedad de Endocrinología Pediátrica, ellos son un poquito más conservadores y ellos recomiendan que se consideren las primeras 4 horas de vida hipoglucemia cuando sea menor de 50 miligramos sobre decilitro. Y de hecho ellos no varía su rango hasta cuando ya está mayor de 48 horas, que dice que menor de 60 es hipoglucemia. Y en cambio, la de la Asociación Americana de Pediatría sí van como más por horarios y muy apegados al esquema que les indiqué al inicio de las primeras 12 horas, de 12 a 24 horas, mayor de 48 horas. Entonces ellos dicen que a partir de a las 4 y 24 horas, que cuando se encuentre menor de 45 es hipoglucemia, a partir de las 24 horas también menor de 45 y a partir de las 48 horas menor de 60 miligramos sobre decilitro y ya después de las 72 horas ambas asociaciones coinciden de que sea menor de 70 el rango de hipoglucemia.
Entonces, ellos en base a clasificación de la hipoglucemia y de factores de riesgo, ellos también dijeron el manejo. Entonces, este es el manejo indicado por la Asociación Americana de Pediatría. Entonces, dice que si un paciente tiene glucosa menor de 40 y está sintomático, entonces debemos de dar glucosa IV. Si el paciente está asintomático y está en las primeras 4 horas de vida, entonces hay que iniciar la alimentación y tomar un control de glucosa a los 30 minutos, después de la primera toma. Si después de la primera toma está menor de 25, entonces independientemente de si tiene síntomas o no, hay que poner glucosa IV. Si está entre 25 y 40, entonces aquí volver a dar una toma y valorar si es necesario poner aporte de glucosa IV. Ahora, si se encuentra entre las 4 y las 24 horas, pues hay que continuar alimentando cada 2 horas y hacer controles de glucosa antes de cada toma para ver si no está en hipoglucemia y si el intervalo en que se le está dando las tomas es el adecuado. Entonces, si está menor de 35, alimentar y luego checar en 1 hora. Si después de que checamos está menor de 35, entonces dar glucosa IV. Y si está entre 35 y 45, pues podemos ya considerar volver a dar otra toma y valorar si es necesario o no, de acuerdo al estado del paciente, aumentar o poner aporte endovenoso. Ok. Entonces, el screening de las glucosas lo vamos a hacer de acuerdo a los factores de riesgo que tenga el paciente. Entonces, si es un paciente pretérmino o a término que esté sintomático durante las 24 horas de vida, pero que tenga factores de riesgo, entonces debemos de vigilarlo por 48 horas. Si este paciente con factores de riesgo después de las 48 horas de vida persiste haciendo hipoglucemia, entonces podemos pensar y ir encendiendo nuestras alertas de que probablemente sea una hipoglucemia persistente. Si ese recién nacido pretérmino o a término es sintomático y es hijo de madre con diabetes o grande para la edad gestacional, entonces debemos de monitorizar por 48 horas y tiene muy alto riesgo de hipoglucemia. Entonces aquí sí es recomendable mantener glucosas mayor de 70. Si es pequeño para la edad gestacional o pretérmino, pero no tiene ningún factor de riesgo, entonces podemos monitorizar solo por 24 horas. Entonces, ¿cuándo vamos a decir si es transitoria o persistente? Entonces, si es un paciente sin factores de riesgo, pero que por alguna razón es pequeño para edad gestacional, por ejemplo, que fue restringido y que fue hijo de madre diabética, que tuvo retraso en el crecimiento intrauterino, que fue asfixiado. Entonces, generalmente vamos a decir que es transitoria si solo dura los periodos de hipoglucemia entre 7 y 10 días. Y aquí no es necesario utilizar diaxócido. Y incluso se puede prolongar esto hasta 6 meses. Ahora, ¿cuándo vamos a considerar que es persistente? Cuando este paciente pasó más de 10 días y aún así sigue teniendo hipoglucemias. Entonces aquí ya debemos de pensar y máximo si el paciente no tiene factores de riesgo, no fue asfixiado, no es hijo de madre diabética, no fue restringido al nacer,
no tiene asfixia perinatal y aún así está haciendo hipoglucemia, entonces con mayor razón nos debe hacer pensar que este niño probablemente tenga una hipoglucemia de origen monogénica y sobre todo si tiene antecedentes de familiares con diabetes, que toda su rama materna o paterna tienen diabetes, entonces debemos de pensar que puede ser una hipoglucemia persistente y solicitar en este paciente estudio genético. Bueno, esta diapositiva casi es lo mismo de lo que les venía hablando anteriormente, cuando vimos el tema hijo de madre diabética. Y ahora los signos y síntomas. En recién nacidos es muy difícil identificar síntomas en los bebés, pero generalmente los más manifiestos en en ellos son los neuroglucopémicos. Empiezan a hacer apneas, están hipotónicos, podemos tener incluso convulsiones, los vemos que están un poco temblorosos, con taquicardia, pero generalmente es muy difícil detectar síntomas en el recién nacido y eso hace un poquito difícil y es ahí donde nos entra la duda, ok, tiene 40 de glucosa, entonces, ¿qué hago? Según la Asociación Americana de Pediatría, eso está normal en las primeras 4 horas de vida, pero ok, entonces voy a esperar que haga síntomas. Entonces ahí entra mucho en controversia, sobre todo por el daño neurológico y es lo que nos da miedo, que tenga un daño neurológico este recién nacido. Entonces, no han llegado a un consenso, pero en general se ha visto que niveles de glucosa entre 47 o 60 miligramos sobre decilitros es seguro en las primeras 4 horas de vida en el recién nacido y que estos niños no causan daño neurológico. Entonces, está muy relacionado con lo que define la Asociación Americana de Pediatría, que dice que en las primeras 4 horas de vida, menor de 40, entre las 4 y 24 horas de vida, menor de 45, y que este valor es seguro para no causar daño neurológico en el recién nacido. Y se han hecho múltiples estudios y ninguno ha llegado como al valor exacto de qué nivel de glucosa es como el seguro para la protección del neurodesarrollo del bebé. Pero es que también no solo depende de los niveles de glucosa, sino que depende de los niveles de lactato que tenga el paciente y de los niveles de cetonas, principalmente la beta-hidroxibutirato, que protegen en caso de que haya hipoglucemia, son estos que se encargan de la neuroprotección. Entonces, por eso les decía anteriormente, el niño con hiperinsulinismo es el que tenemos que tener más cuidado y es el que tenemos que estar más pendiente del monitoreo porque este niño tiene todos sus sustratos cerebrales inhibidos. Tiene la glucosa, el lactato y la beta-hidroxibutirato inhibidas por el hiperinsulinismo que no permite que se aumenten los otros sustratos. Entonces es ellos los que tenemos que tener mucho más cuidado y alimentarlo cada 2 horas. Yo le decía recién en la sala de recién nacidos del Seguro Social, había un niño con hiperinsulinismo transitorio por asfixia neonatal y yo le decía a la doctora, es que hay que tomarle glucosas cada vez que vaya a comer. Y ellos me decían, pero no, ¿cómo le vamos a estar pinchando el piecito todos los días al niño cada vez que coma? Y yo, pues es que prefiero que le pique el piecito y no vamos a tener el riesgo de que esté haciendo hipoglucemias y no nos vayamos a dar cuenta. Ent- Entonces, el hiperinsulinismo va a ser la causa más común de hipoglucemia y siempre debemos de descartar primero los factores perinatales. En aquellos que no tengan factores de riesgo, pues pensar que sean monogénicos y aquellos que sean sindrómicos, pues pensar otras causas como el síndrome de Kabuki, las pacientes con Turner que pueden hacer hipoglucemias neonatales. Y que
pues también el síndrome de Benwick-Wiedemann, que es un síndrome de hipercrecimiento, que también podemos considerar como factor de riesgo para hipoglucemia neonatal. Y lo vamos a sospechar en aquellos pacientes que ya tengamos aportes de más de 10 miligramos por kilo minuto de glucosa en los recién nacidos. Y estos son los genes que vamos a encontrar generalmente mutados. Los más frecuentes son los de ABCC8 y KCNJ11, que son transportadores en la membrana celular y que están involucrados directamente con el transporte y la secreción de insulina. Estos, dependiendo si son de pérdida de función, van a dar hipoglucemia. Si son de ganancia de función, entonces nos va a dar hiperglucemia. Entonces, estos son todos los genes que pueden estar alterados, no nos vamos a detener en esto. Y este es un cuadrito que se los quise poner porque aquí está cómo van a estar los valores de glucosa, de insulina, de péptido C, de beta-hidroxibutirato, de acuerdo a las diferentes causas de hipoglucemia que puedan existir. Y en aquellos pues recién nacidos con peso menor al percentil 10, ya sea porque fueron restringidos, porque fueron prematuritos, entonces recordemos que en ellos es muy importante el aporte nutricional que le estemos dando, porque ellos es muy difícil que controlen los niveles de glucosa. Una, porque no tienen el aporte enteral adecuado, otra porque la actividad enzimática está disminuida, porque la respuesta de las hormonas contrarreguladoras está disminuida y porque además ellos tienden a tener déficit de otros micronutrientes, sobre todo aminoácidos. Y recordemos que como su piel es más inmadura, entonces también tienen más riesgo de hipotermia, mayor riesgo de infecciones y desarrollar sepsis. Entonces, todos estos alteraciones nos lleva a que el recién nacido pretérmino o el restringido tenga más riesgo de hipoglucemia y por lo tanto debemos de vigilar todos estos factores para prevenir la hipoglucemia en ellos. Entonces, debemos de tratar de que los requerimientos energéticos sea igual a la tasa metabólica en reposo. Y entonces, con esto vamos a lograr una función metabólica basal adecuada. Vamos a ver que la actividad física que este recién nacido realice no esté como en constante estrés, que la termogénesis sea adecuada, que tenga un adecuado crecimiento y entonces todos nuestros nutrientes y toda la alimentación debe de ir dirigida a mantener estas funciones adecuadas y mantener los requerimientos calóricos que necesita, la adecuada cantidad de proteínas, la adecuada cantidad de grasas, la adecuada cantidad de carbohidratos, e iniciar la nutrición parenteral en caso de que sea necesario y tratar de que no pase tiempo muy prolongado con nutrición parenteral, sino que ir de a poquito iniciando la nutrición enteral. Más o menos debe de tardar 7 a 14 días para poder dar una nutrición enteral completa. Y en aquellos pacientes que ya dimos, que tenemos un aporte nutricional adecuado y que aún así no responde al tratamiento y persiste con hipoglucemias, podemos considerar usar el glucagón. Y va a estar indicado en pacientes pretérminos, en los de término que sean pequeños para edad gestacional, que tengan hipoglucemias o hipernatremias persistentes y que va a estar contraindicado en pacientes con hiponatremia o trombocitopenia. Y estas son las dosis recomendadas de glucagón. Pueden ser subcutánea o en infusión IV. Y cuando es en infusión IV se diluye en dextrosa al 10%. Entonces, el algoritmo de manejo es, por ejemplo, tenemos el recién nacido que tiene una glucosa menor de 45 miligramos sobre decilitro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dar un aporte vía oral.
Si no succiona adecuadamente, pues considerar poner una sonda orogástrica. Si le persiste menor de 45 a pesar de que dimos una toma, ver si puede tolerar aumentar un poco más la toma, iniciar con 80 ml por kilo día, dependiendo si es pretérmino o a término, y si no mejoró con esa toma, pues considerar aumentar el volumen de la toma. Y luego, si a pesar de que ya dimos 2 tomas persiste en hipoglucemia, pues hay que considerar ya poner líquidos endovenosos a 4 miligramos por kilo minuto. Y si ustedes se fijan en este algoritmo, pues en ningún momento se pasan bolos de dextrosa. Solo que el paciente esté de pronto convulsionando, que esté haciendo apneas, que esté muy hipoactivo, entonces ahí podemos considerar administrar un bolo de dextrosa al 10%, que va a ser a 2 ml por kilo. De lo contrario, vamos a tratar de dar siempre vía oral y de ir aumentando paulatinamente el aporte de glucosa. Si llegamos a 10 miligramos por kilo y aún así persiste hipoglucemia, entonces aquí es cuando ya tomamos todas las muestras críticas y podemos considerar, una vez que ya tomamos muestras críticas, administrar una dosis de hidrocortisona mientras se hace el abordaje diagnóstico. Y es que como la hidrocortisona es una hormona contrarreguladora, entonces se ha visto que disminuye los niveles de insulina y que aumenta los niveles de glucosa. Y si aún así ya confirmamos que es un hiperinsulinismo y aún así persiste hipoglucémico, pues podemos considerar ya utilizar diaxócido, o en aquellos lugares donde no hay diaxócido podemos considerar utilizar octreotide. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre hiperglucemia. Hasta aquí una duda. Sí, doctora, ahora le vamos a hacer las dudas que ya hay en el chat. Ok. ¿Cómo está, doctora? Doctora, estaba preguntando aquí el doctor Marco René si la somatostatina no existe como contrarregulador en el recién nacido. ¿Cómo, perdón? Que si la somatostatina no existe como un contrarregulador, ¿no?, de la glicemia en el recién nacido. Fíjese que no está aprobado el uso de somatostatina como hormona contrarreguladora, como usarla externa, al menos que documentemos que ese paciente sí tiene déficit de hormona de crecimiento. Entonces podemos ya iniciar ahí desde el recién nacido hormona de crecimiento. Y por eso es la importancia de tomar, antes de iniciar cualquier hormona contrarreguladora, tomar las muestras críticas en hipoglucemia. Doctora, hay otra pregunta de la doctora Gabriela Cantuña. En realidad se refiere si en los pretérminos extremos es igual. Habla justamente, preguntó eso, en los cortes de la glicemia. Bueno, usted nos mencionó según la sociedad, pero nosotros sabemos que en los pretérminos extremos sí tenemos un periodo, ¿verdad?, de hiperglicemia. ¿No tendríamos un corte más elevado en estos bebés? Porque una hipoglicemia en estos bebés en realidad sí nos perjudica mucho para la edad, ¿no? Fíjese que ni la Asociación Americana de Pediatría ni la Sociedad de Endocrinología Pediátrica hace diferencias en pretérminos o en atérminos. Y también recordemos que tampoco debemos de ser tan bruscos, porque también los pretérminos son más sensibles a los cambios bruscos de osmolaridad. Entonces, por eso, ninguna de las dos guías recomienda pasar bolos de dextrosa continuos, ni cuando el paciente se encuentra sintomático, porque recordemos que los pretérminos tienen más riesgo de hemorragias intraventriculares, y que al hacer estos cambios bruscos de osmolaridad estamos aumentando ese riesgo. Entonces, por eso no hay diferencia entre pretérminos o atérminos. Es la misma clasificación. Buenas noches, también pregunta la doctora Stephanie, ¿hasta cuántos días se puede usar la hidrocortisona?
Dependiendo. Si no es por deficiencia de cortisol, hasta 3 días. Es lo recomendado y luego se debe de disminuir la dosis porque ya ahí ya no prácticamente, si no tiene deficiencia de cortisol, pues no estamos logrando nada con la hidrocortisona. Entonces no debemos de someter al niño a estar con hidrocortisona porque luego damos una supresión de la glándula suprarrenal y ya viene otro problema porque después si quitamos el esteroide pues ya podemos tener riesgo de una crisis adrenal por supresión por esteroide. Entonces si no documentamos que se trate de deficiencia de cortisol, máximo 3 días se debe de utilizar Qué la bonito. ¿Dónde estaban eso? Además, perdón, también vía Facebook preguntan ¿en qué guías se basa, doctora? Porque la hipoglicemia en las guías americanas y británicas marcan niveles más bajos normales y en los últimos congresos de neonatología reportan 45 miligramos de cilitro. Incluso indica la doctora, perdón, punto. ¿Cómo? Perdón. Pregunta que en qué guías se basan, doctora. En la Asociación Americana de Pediatría y la Asociación de Endocrinología Pediátrica. Son las 2 guías que expuse aquí. Yo, la verdad, me voy más con la guía de endocrinología pediátrica porque son un poquito más conservadores con los niveles de glucosa. En cambio, siento que la Asociación Americana de Pediatría sí es como se va más bajo los niveles de glucosa y sobre todo por el nivel que les de los estudios que han hecho sobre la neuroprotección, que mayor de 47. Entonces, si nos vamos a 40 que expone la guía americana la Asociación Americana de Pediatría, pues estamos como por debajo de ese límite seguro para la neuroprotección del recién nacido. Gracias, doctora. También preguntan cómo haríamos la disminución de la dosis de hidrocortisona. Ok, el primer día bajamos al 50% de la dosis. Luego dejamos esa misma dosis por 48 horas, luego disminuimos otro 50% hasta llegar a una dosis fisiológica en base a hidrocortisona, que la dosis fisiológica es de 8 a 12 miligramos por kilo. Y luego con esa dosis nos quedamos por 72 horas y luego lo quitamos. Gracias, doctora. Yo veo que ya no hay más preguntas. Si quiere, podemos continuar con el tema. Ok. Doctora, una consulta. Bueno, en su experiencia alguna vez ha visto, porque nosotros ahí en el hospital de Toluca con el neurólogo habíamos tenido como 2 casos de una trombosis de la vena cerebral. Entonces, sí, como que los monitorizamos mucho a los bebés, como a partir de los 72 horas de vida con el electro, y les hacíamos las ecotransplantares, ¿no? Pero no sé si, porque no mencionó en ninguna parte como complicaciones eso, no sé si hay logrado ver o algo, porque sí nos habíamos chocado justamente con 2 pacientes de madres diabéticas, más que todo en los pacientes, como usted explicó, que debió ser en las mayores de 20 semanas, porque los dos eran más crónicos. Ay, perdón, casi no escucho muy bien, como que se escucha un eco, no sé. Doctora. ¿Mejor? Fíjese, ¿No? doctora, fíjese, doctora, que no se le escucha, doctora Pamela. Creo que está como muy lejos, no sé qué pasa. Si quiere, le puede escribir y ya yo lo leo.
Indica la doctora Pamela qué experiencia tiene como complicación la trombosis de vena cerebral media. Mm, Fíjese que en realidad nunca he visto un paciente hijo de madre diabética con una complicación de esa. Ah, mire, sí, qué interesante. Sí, porque la verdad es que nunca lo había visto y en lo que revisé tampoco lo mencionaba, pero ustedes lo hacen como ya como protocolo, monitorizar eso. Sí, doctora, al menos yo, igual que la doctora Pamela, roté bueno, no en el Mónica, sino en el IMIEM. Y sí, el doctor Sánchez, que es el neurólogo que estaba ahí cuando yo hice la rotación, hace algunas cosas como protocolo, digamos, como tamiz, pues, Ah, por mire. el riesgo al Ajá. menos fue la experiencia que yo tuve, me imagino que a eso se refiere la doctora Ah, Pamela. sí, qué Ujú, interesante. Sí, ujú. me imagino que es similar a lo que pasa con la trombosis de la vena renal, que precisamente es el mismo mecanismo de acción. Ok. Surge una última duda, si quiere, hacemos esta última duda, continuamos, pues sí es un tema bastante extenso, ¿sí? ¿Es necesario enviar una ruta ecográfica abdominal a los HMD, a los hijos de madre diabética, por aquellos del riesgo de malformaciones? No, no de rutina, porque creo que nos debemos de apegar a la clínica. Si el paciente tiene un adecuado tránsito intestinal y no tiene ninguna sintomatología, no está descrito. Lo único que está descrito es la vigilancia de la glucosa, la vigilancia de las hipocalcemias y el hematocrito, básicamente. Pero siempre apegados a la clínica. Entonces, no es como que a todos tenemos que hacerle. Y también depende del control metabólico que tuvo la mamá, porque de pronto si fue un hijo de madre diabética con una madre bien controlada, pues de pronto el bebé no tenga ninguna repercusión. Entonces Ok, siempre a doctora, gracias. la clínica. Ujú. Bueno, entonces continuando con el tema, entonces ahora vamos a hablar de la hiperglucemia neonatal. Entonces vamos a considerar hiperglucemia neonatal cuando ésta sea mayor de 180 a 200 miligramos sobre decilitros en 2 ocasiones más glucosuria. Pero con la glucosuria tenemos que tener cuidado porque en algunos recién nacidos podemos tener inmadurez de las nefronas y darnos glucosuria sin hiperglucemia. Entonces el valor más fidedigno es hiperglucemia. Y esto va a ser causada por una respuesta inapropiada a la insulina, porque no haya una supresión adecuada de la síntesis de glucosa hepática o porque tengamos un aumento de hormonas reguladoras, sobre todo en aquellos pacientes que están sometidos a estrés. Entonces, las causas vamos a tener que la principal y la que siempre debemos de descartar es que no tenga altos requerimientos de glucosa kilo minuto en los líquidos endovenosos. También los prematuros porque ellos tienen mayor respuesta de sus hormonas contrarreguladoras, sobre todo cuando fueron asfixiaditos, porque están con sepsis, entonces aquí estos recién nacidos pueden tener valores de hiperglucemia. El estrés, los fármacos, como por ejemplo las metilsantinas que se usan en pretérminos o en aquellos pacientes que están con síndrome de estrés respiratorio, en los que se están utilizando beta-adrenérgicos o descartar que no sea una diabetes neonatal, que ya vamos a saber que vamos a ver cuáles son los criterios. Perdón que se me salió.
Dele, doctora, tranquila. Nosotros esperamos. Ya en la pantalla, ¿verdad? Fíjese, doctora, que solo la vemos a usted, no vemos su pantalla. Mm, Ay, no me dejan compartir. Ahí. Ahora sí, doctora, ya la volvemos a ver. Ok. Bueno, entonces, los pacientes con diabetes neonatal van a ser aquellos que tengan hiperglucemia diagnosticadas en los primeros 6 meses de vida y que requieran tratamiento con insulina por lo menos durante 2 semanas. Y que además no tengan autoinmunidad pancreática y tampoco otras causas conocidas de hiperglucemia. Es muy rara. La prevalencia es entre 1 por cada 246.000 recién nacidos vivos y pueden ser causadas la diabetes neonatal por diferentes alteraciones. Una por la función anormal de la célula beta, en donde vamos a tener ganancia de función de estos transportadores, también por destrucción de la célula beta o por un desarrollo anormal del páncreas, que aquí se va a asociar a otras malformaciones. Y podemos tener la hiperglucemia transitoria, que esta va a ser presente en el 20% de los recién nacidos, va a iniciar en las primeras semanas de vida y generalmente resuelve en las primeras 13 a 18 semanas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con un niño con hiperglucemia? Primero, tenemos que ver que el aporte de glucosa que le estamos dando no sea tan alto. Entonces, vamos a procurar que su aporte sea el adecuado eh, para la etapa de recién nacido, que es entre 4 y 6 miligramos por kilo minuto. Si aún así este niño está hiperglucémico, entonces podemos valorar cambiar las soluciones y pasar de un destrozado al 10 al otro 5 a uno del 5%. Y la guía de Turquía dice que se debe ir disminuyendo el aporte de glucosa entre 1 a 2 miligramos por kilo minuto cada 2 horas hasta que lleguemos a 4 solo si hay glucosuria. Y que si una vez que nosotros ya hicimos este descenso y ya tenemos el aporte basal de glucosa kilo minuto que necesita el recién nacido y aún así persiste con glucosa mayor de 200, entonces ahí va a ser criterio para iniciar insulina. Eso lo dice la guía estadounidense. Pero la guía de Turquía dice que si hay glucosa mayor de 250, a pesar de que se disminuyó el aporte de glucosa kilo minuto hasta dejar un aporte basal, y que esto lo vimos en 2 ocasiones que están divididas en 4 horas cada una, y a pesar de eso no logramos tener glucosas menos de 250, entonces hay que iniciar insulina. La guía estadounidense dice que podemos iniciar con bolos de insulina ante un paciente con hiperglucemia y que vamos a repetir esos bolos cada 6 horas, máximo hasta 3 veces. Y que si aún así no responde, entonces ahí podemos iniciar
la infusión de insulina, que la vamos a iniciar a 0.01, de 0.01 a 0.05 unidades por kilo minuto. La meta es mantenerla entre 150 a 200. Si se logró mantener entre esos valores, pues podemos considerar disminuir la infusión a intervalos de 0.01 en 0.01. Y que cuando ya caiga por menor de 150, entonces ya podemos considerar retirar la bomba de insulina. Si no logramos tener la meta establecida y la glucosa no se encuentra entre los valores de 150 y 200, entonces podemos hacer incrementos también de 0.01 en 0.01. Y la dosis máxima de insulina que podemos utilizar por hora es de 0.1 unidades por kilo hora. Y la guía de Turquía dice que si ya comprobamos que tiene hiperglucemia mayor de 250, entonces iniciar de una vez con la infusión de insulina. Igual la misma dosis que establece la guía estadounidense. Y la meta es que la glucosa esté menor de 200. Si está menor de 200, entonces hay que disminuir la infusión 50%. Si ya está menor de 180, entonces hay que quitar la bomba de infusión. Y si ya está menor de 150 el valor de la glucosa, entonces aparte de retirar la bomba de infusión, hay que aumentar 2 miligramos por kilo minuto la infusión de glucosa. Y entonces, ¿en qué pacientes vamos a considerar realizar estudio genético una vez que ya lo tenemos en tratamiento con insulina? Si esas hiperglucemias duran más de 15 días, que no tenga ninguna condición, ya sea estrés, sepsis, aportes de glucosas elevadas, que estén produciendo hiperglucemia, entonces, y que tenga antecedentes familiares de diabetes, sobre todo diabetes monogénica, entonces hay que considerar hacer estudio molecular y ver si en ese momento podemos o continuar con la insulina o hacer traslape de insulina subcutánea o cambiar a una sulfonilurea para el tratamiento de la diabetes, porque la mayoría de las diabetes de tipo monogénicas, que es la que más frecuentemente se pueden diagnosticar en la etapa neonatal, responden a sulfonilureas. ¿Y cómo vamos a hacer ese cambio de insulina a sulfonilureas? Ok, entonces cuando todavía está con la infusión de insulina, vamos a iniciar la sulfonilurea a 0.1 miligramos por kilo cada 12 horas. Y una vez que, y vamos a estar tomando glucosa. Si con la sulfonilurea y la infusión de insulina, la glucosa ya está menor de 126 miligramos sobre decilitro, entonces vamos a disminuir la infusión de insulina un 50%. Y vamos a incrementar la dosis de sulfonilurea, si es necesario, 0.1 miligramos por kilo. Si llegamos a la dosis máxima de la sulfonilurea, que es 2.5 miligramos al día, ahí no es por kilo día, sino miligramos al día, y el paciente ya se mantiene euglucémico, o sea, con glucosas menor de 126, podemos quitar la insulina y dejar solo la sulfonilurea. Pero si con el incremento de la sulfonilurea y la disminución de la insulina hizo hiperglucemia, entonces tendríamos que pasar a una dosis de insulina subcutánea y entonces el tratamiento con sulfonilurea no estaría indicado en este paciente. Y recordar que en las diabetes monogénicas el tratamiento es multidisciplinario con genética, nutrición y neurología, porque hay que seguir muy de cerca el desarrollo neurológico de este paciente. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las alteraciones tiroideas. No sé si quieren que nos quedemos aquí. Ya vamos justo a la mitad. Entonces,
Fíjese, doctora, que yo considero que para poder disminuir la carga académica, porque la verdad es que para mí la clase y creo que para todos los que estamos conectados ha sido excelente y así podemos profundizar más en el tema en la siguiente parte, si para usted está bien. Sí, sí, me parece bien. Sí, porque ya llevamos una hora aquí. No, y la verdad es que el tema es cargado, pues, o sea, ya ha sido Sí, es bastante bastante. enriquecedor. Ajá. Fíjese, doctora, que vamos a volver a probar con la doctora Pamela a que nos apoye con la lectura de las preguntas, porque ya surgieron algunas otras preguntas. Sí, ¿Ahora sí un poco mejor o no? creo que Sí, sí. doctora, se le escucha mejor. Sí. Ok. Doctora, la doctora Gabriela Cantuña pregunta, ¿cuánto tiempo dura la bomba de insulina y qué tipo de insulina se usa para esto? Ok, cada preparación de insulina tiene que durar 4 horas y utilizamos insulina cristalina o podemos incluso utilizar insulina rápida, pero la más adecuada es utilizar insulina cristalina o insulina regular, creo que se llama en otros países. Entonces esa es la que podemos utilizar para la infusión y el tiempo que vamos a mantener la infusión de insulina va a ser el tiempo que sea necesario para que el paciente esté euglucémico y lo vamos a ir disminuyendo o quitando de acuerdo a los niveles de glucosa que tengamos. Si ya pasamos más de 15 días, hay que tener cuidado de que el paciente no vaya a requerir o utilizar insulinas de por vida o por un tiempo por lo menos, o poderlo cambiar a sulfonilureas como lo que les expliqué aquí en la diapositiva. A ver aquí que es ya si el paciente comprobamos que en realidad tiene una hiperglucemia permanente y que no tiene factores de riesgo para que esté haciendo hiperglucemia, pues podemos o considerar cambiar a sulfonilureas o cambiar a insulina subcutánea y podemos hacer una prueba con sulfonilureas porque las causas más frecuentes de diabetes neonatal son las monogénicas que responden a sulfonilureas. Surge una pregunta, pero no sé si podría explicarlo mejor, doctor Jairo Alberto, porque indica cuál es el mecanismo de la hipoglicemia. Bueno, no lo voy a volver a retroceder. Ujú. Yo no sé si el doctor a lo que se refiere es cómo se produce la hipoglicemia con estas medidas, pero no estoy segura. Mm, no sé si el doctor nos podría aclarar si es con la insulina o si es en los recién nacidos porque ocurre la hipoglucemia. Bueno, entonces, en los recién nacidos, bueno, si es hijo de madre diabética, vamos a volver al inicio. Entonces, recordemos que el paso de la glucosa alta en la madre, sobre todo si es después de las 20 semanas, va a hacer que las células del páncreas se hipertrofien y aumenten en números, tengan hiperplasia. Y ese aumento va a hacer que se secrete mayor cantidad de insulina como mecanismo compensatorio para contrarrestar la hiperglucemia que está recibiendo el recién nacido de la madre. Entonces va a aumentar la secreción de insulina. Y en aquellos pacientes que no son hijos de madre diabética, pero que están expuestos a algún estrés metabólico, también su cuerpo entra en una mayor demanda metabólica y por lo tanto va a haber también mayor secreción de insulina y es lo que se conoce, como les expliqué aquí, el hiperinsulinismo transitorio del recién nacido. Y como estamos entrando en el feto está en un aporte continuo de glucosa y al cortar el cordón
se interrumpe ese, ese aporte continuo de glucosa, el feto o el recién nacido en este caso entra en un estrés metabólico y causa un hiperinsulinismo compensatorio, porque viene acostumbrado de un ambiente donde tenía una glucosa normal y ahora pasa a un ambiente donde el aporte de glucosa depende de la nutrición, entonces empieza a secretar más insulina de una manera compensatoria, él como queriendo compensar algo que ya no existe. Entonces, ese hiperinsulinismo transitorio solo ocurre en teoría en las primeras 24 horas de vida y es más frecuente en las primeras 3 horas mientras se activan los otros mecanismos compensatorios. No sé Doctora, yo tengo otra pregunta. En la parte de los hiperglicemias nos mencionó, ¿no? Como parte del protocolo, la toma de las glicemias a la hora, a las 2, 3, 6, posteriormente. Una vez iniciada la bomba de insulina, ¿tendríamos algún tipo de protocolo en las tomas de glicemias? O sea, según el horario igual. Eh, perdón, es que se le cortó un poquito esta vez. Ahora sí, ¿no? Creo que sí. A ver, Sí se le escucha un poco mejor, pero sí se le entrecorta, pero yo entiendo que según el protocolo, cada cuánto hacemos las glicemias. Según el protocolo, hacemos las glicemias, pero una vez iniciando la bomba de insulina. una vez iniciando la bomba de insulina es cada hora, porque cada hora hay que estar haciendo ajustes y viendo si no estamos haciendo, si el recién nacido no está en hipoglucemia, si no cambió de, por ejemplo, más de 90 miligramos sobre decilitro entre una toma a otra. Entonces, idealmente ahí es cada hora. Ok, doctora, gracias. En Facebook hacen algunos comentarios. Excelente plática, doctora. También le mandan saludos desde diferentes partes del mundo. Y bueno, al menos al inicio de la charla, pues yo creo que ya usted observó que le mandan saludos desde Venezuela, desde Guatemala, desde Bolivia, Gracias, desde México, desde Perú, desde Puebla y gracias, gracias. Mucho varios gusto. lugares, doctora. Entonces, yo quiero agradecerle en aras del tiempo mucho su disponibilidad y su apoyo a Solar Reneo. Y pues no sé si la doctora Pamela nos puede apoyar ahora con los anuncios. Y yo de verdad le agradezco mucho. Y ahora vamos nosotros a platicar con la doctora Ivania para ver la segunda parte. Espero que ustedes estén pendientes a través de nuestras redes sociales. Siempre recuerden que nos pueden seguir por Facebook, nos pueden seguir por Instagram. También hay un canal de YouTube donde pues tratamos de cada semana subir las clases, las charlas dadas, las sesiones para que ustedes puedan volver a verlas o lo que se hayan podido, lo que se hayan perdido en el camino, pues pueden volver ahí a chequear. Doctora, muchísimas gracias por tan valiosa información, en verdad, por resumirlo de tal manera, un tema tan tedioso, tan feo, se podría decir en la parte de la fisiopatología, lo hizo muy lindo. Muchas gracias, ¿no? Hay que Muchas recordarles, gracias a ustedes por la invitación. doctora, recordarles a Carlos, ¿no? Al 10º Congreso que se va a llevar a cabo. Fíjese, Tendré- doctora Pamela, que otra vez se le corta. Bueno, no sé si me puede ayudar entonces, Ya doctora. yo le ayudo, ya yo le ayudo, doctora, no se preocupe. Gracias también a usted por su disponibilidad en apoyarnos. Yo sé que hay a veces problemas técnicos por el área o donde vivimos, por la zona, pues yo también vivo en una zona costera, entonces aquí llueve así a cántaros. Entonces yo comprendo también que eso también a veces pasa, o sea, no pasa nada.
Nosotros como asociación queremos invitarlos y recordarles del 20º Congreso Anual de CIBEN, que se llevará a cabo del 6 al 9 de noviembre en Dominical Fiesta Hotel, Santo Domingo, República Dominicana. Invitarlos a la próxima sesión académica que será llevada a cabo el día 25 de julio a las 14 horas, hora México, con el tema relactación y problemas en la ganancia de peso, brindado por la doctora Mariana Colmenares, pediatra y consultora certificada de lactancia materna de IBCLC. Entre ambas panelistas le agradecemos a la doctora Ivania por su valioso tiempo y quedamos siempre agradecidos con todos sus comentarios. En respuesta a lo que el doctor David Dávila coloca, el link ya fue enviado, doctor, para las horas crédito de los médicos guatemaltecos. Pueden utilizarlo o buscarlo aquí en el chat, ya que el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala pues está avalando también estas charlas para nosotros los médicos guatemaltecos colegiados activos. Ahí pueden pinchar y pues ya nosotros nos encargamos de hacer todo el trámite de las horas crédito para los guatemaltecos. Pasen una feliz noche y gracias por su tiempo a todos. También les envían saludos desde Nicaragua. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, doctora. Muchas gracias a usted.